Hola, estamos entrando en la segunda unidad de la materia Epístolas Paulinas y quería felicitarte por la decisión de capacitarte para servir al Señor. Tradicionalmente se han atribuido al apóstol Pablo 13 de las epístolas que contienen las Escrituras, las cuales son agrupadas de la siguiente manera. En primer lugar, epístolas soteriológicas; en segundo lugar, epístolas cristológicas; en tercer lugar, epístolas escatológicas; y en cuarto lugar, las epístolas pastorales. En esta ocasión nos introduciremos a las epístolas soteriológicas del apóstol Pablo, que son las siguientes: Romanos, Primera y Segunda Corintios y Gálatas. En la presente unidad vamos a considerar Romanos y Gálatas, dejando las otras dos epístolas para más adelante. En cuanto a los aspectos generales de Romanos, podemos sintetizarlos de la siguiente manera: que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Roma y sus alrededores. Les escribió alrededor del año 56, en el contexto de su tercer viaje misionero, posiblemente desde la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo tiene un doble objetivo al escribir esta epístola. Por un lado, tiene la intención de preparar el camino hacia Roma, compartiéndoles su anhelo de visitarlos en breve. Primero, porque tiene un profundo deseo de predicar el Evangelio también allí en Roma. Segundo, porque siente la necesidad de ir a confirmarlos en la fe. Tercero, porque anhela compartir con ellos un tiempo fraternal y de edificación mutua. Y cuarto, porque desea compartir con ellos su proyecto misionero de poder llegar con el Evangelio hasta España, y confía en que ellos estarían dispuestos a sumarse en la tarea, apoyándolo con sus oraciones y sus ofrendas de amor. Pero por otro lado, podemos ver que el apóstol Pablo les escribe también a ellos algunos lineamientos doctrinales en esta epístola, con el propósito de fortalecerlos en la fe y en el conocimiento de Jesucristo. Con respecto al énfasis de Romanos, podemos notar que el tema principal que se desarrolla a lo largo de toda esta epístola es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y el texto clave es capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Con respecto a las características de esta epístola, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que presenta una larga introducción donde el apóstol Pablo se presenta a sí mismo y luego presenta el contenido de su carta. En segundo lugar, que esta epístola es más bien un tratado teológico que una carta personal. En tercer lugar, que esta epístola hace un amplio uso del Antiguo Testamento. Y en cuarto lugar, que esta epístola contiene una conclusión peculiar, porque por un lado es muy extensa, pero a la vez incluye varios finales y varios saludos personales. Y con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que puede ser agrupado en 4 secciones principales, más una introducción y una conclusión. En primer lugar, encontramos una introducción general que va del capítulo 1, versículo 1 al 17. La primera sección presenta la justificación por la fe en Jesucristo, que va desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 4, versículo 25. La segunda sección desarrolla la seguridad de la salvación desde el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 8, versículo 39. La tercera sección plantea el problema de Israel desde el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 36. La cuarta sección pone en evidencia la conducta cristiana desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13. Y por último, encontramos una conclusión general con saludos personales
desde el capítulo 15, versículo 14, al capítulo 16, versículo 27. Y con respecto a las enseñanzas principales de Romanos, podemos mencionar las siguientes: la justificación en Cristo Jesús, pagando nuestra fianza y liberándonos de la condenación eterna; la redención en Cristo Jesús, pagando el precio de nuestro rescate y librándonos de la esclavitud del pecado; y la propiciación en Cristo Jesús, ocupando nuestro lugar en el sacrificio como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la segunda epístola que consideraremos en esta unidad es Gálatas. En términos generales podemos decir que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de la región de Galacia. La escribió alrededor del año 65 después de Cristo, en el contexto de su tercer viaje misionero y posiblemente también desde la ciudad de Corinto. Con respecto a la ocasión y el propósito de la epístola, podemos notar que las iglesias de Galacia habían sido invadidas por algunos perturbadores que atacaban al apóstol Pablo y cuestionaban su predicación. Al parecer, algunos estaban siendo arrastrados por estos agitadores que se habían introducido en las iglesias, y Pablo les escribe a los hermanos exhortándoles a permanecer firmes en la fe que han recibido. Con respecto al énfasis de la epístola, podemos notar que el tema principal que se desarrolla a lo largo de Gálatas es la necesidad de mantenerse firmes en la libertad cristiana. Y el versículo clave está en el capítulo 5, versículo 1, que dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Con respecto a las características de esta epístola, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, está dirigida a un grupo de iglesias. En segundo lugar, presenta un tono fuerte, especialmente cuando se refiere a estos agitadores que habían venido a perturbar a las iglesias, y los reprende. En tercer lugar, hay una ausencia de acción de gracias debido a la intensidad del problema que había allí. En cuarto lugar, la epístola manifiesta gran versatilidad, especialmente cuando Pablo utiliza los recursos disponibles como las escrituras, su experiencia personal y cierta herramienta de la literatura griega como la lógica. En quinto lugar, hace abundante uso autobiográfico y testimonial. Y por último, podemos ver que la epístola presenta un cierre único, escribiendo con grandes letras y sin expresar saludos personales. Con respecto al contenido de Gálatas, podemos ver que puede ser agrupado en tres secciones principales, más una introducción y una conclusión breve. Al principio encontramos una breve introducción que va desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. La primera sección presenta alusiones personales en defensa de su apostolado desde el capítulo 1, versículo 4 al capítulo 2, versículo 11. La segunda sección desarrolla el tema de la promesa de Abraham desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21. La tercera sección contrasta la conducta espiritual de la conducta carnal desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 17. Y por último encontramos una bendición final como conclusión en el capítulo 6, versículo 18. Con respecto a las enseñanzas principales de Gálatas, podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, el tema de la ley y la gracia como dos paradigmas diferentes de fe. En segundo lugar, el espíritu y la carne como dos naturalezas contrapuestas. Y en tercer lugar, la libertad cristiana como un llamado de Dios al creyente. Para finalizar nuestro estudio, les dejamos algunos desafíos hermenéuticos, proponiéndoles la posibilidad de profundizar en la investigación bíblica y descubrir el significado correcto de estos pasajes difíciles. Para ello les recomendamos consultar diferentes comentarios bíblicos, diccionarios y también concordancias.
Por nuestra parte queremos alentarte a seguir avanzando en tu formación bíblica, dedicándole el tiempo necesario para realizar las lecturas y las actividades propuestas en la plataforma. Que el Señor te fortalezca, te ilumine y te guíe en todo este proceso de aprendizaje.